Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Siempre será complicado apostar por jugadores canteranos por encima de jugadores ya formados. Sin embargo, cuando los clubes deciden hacer esa apuesta y el joven jugador corresponde con un rendimiento destacable, el resultado es de los mejores posibles. Si el club lo conserva, este se convierte en pieza fundamental del funcionamiento del equipo y en algunos casos hasta se transforma en una verdadera leyenda. O en caso contrario de que el club no pueda conservarle por cuestiones económicas, como mínimo recibirá una importante recompensa. En este video los invito para que veamos canteranos de ese segundo caso, jugadores que fueron formados en las diferentes categorías inferiores, se consolidaron en el primer equipo y luego por cuestiones económicas de estos clubes tuvieron que salir, abandonando el equipo donde siempre quisieron debutar, pero dejándolo al menos con una buena suma de millones de euros. Los 5 jugadores que veremos a continuación también tuvieron que salir de ese club formador y tienen en común varios aspectos, entre estos que son menores de 23 años y su transferencia como mínimo fue de 80 millones de euros, lo que les hace estar en el top 20 de las transferencias más caras de la historia. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos digas de cuál club eres hincha y en cuánto dinero vendieron al último canterano que salió del equipo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El canterano que abre este top es el campeón del mundo Lucas Hernández. Este defensa francés ingresó en el año 2007 a sus 11 años a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, donde de a poco fue ascendiendo en las diferentes categorías. En abril del 2014, con 18 años, debutó en la segunda división B del fútbol español. A solo 7 meses de ese debut, Simeone empezó a convocarlo en el equipo principal, donde tuvo su debut en primera división en los 16avos de final de la Copa del Rey en diciembre del 2014. Su salto definitivo al primer equipo fue en verano del 2015 a sus 19 años, cuando firmó contrato con el colchonero hasta 2019, haciendo luego una prórroga hasta 2024. En esa primera temporada, la 2015-2016, se convirtió en el primer relevo en la defensa del equipo, siendo su participación más destacada en la Champions League, donde reemplazó a Diego Godín en el partido de vuelta en los octavos de final donde eliminaron al PSV Eindhoven. Luego disputó los 180 minutos de los cuartos de final donde eliminaron al Barcelona y también jugó 11 minutos de la final que perdieron a penaltis frente al Real Madrid. En la temporada 2016-2017 tuvo mayor protagonismo y en la 2017-2018 se hizo la titular del colchonero en la gran campaña donde fueron los campeones de la Europa League, venciendo al Olympique de Marsella 3-0 en la final, teniendo un gran protagonismo individual que le valió para ser convocado por el estratega de la selección francesa Didier Deschamps para el Mundial de Rusia 2018, donde fue titular en los 7 partidos del título, alzando la Copa del Mundo con tan solo 22 años. Empezando la pasada temporada, la 2018-2019, también fue parte del título de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid derrotándolo 4-2 en la prórroga. Pero las lesiones no lo respetaron y le hicieron perder más de mitad de temporada, siendo la más grave la de ligamentos que lo sacó desde febrero de todas las competiciones. A pesar de ese ausentismo, el Bayern Múnich, actualmente en proceso de renovación de su plantilla, confió en las capacidades de este joven francés de 23 años y en el presente mercado de fichajes le pagó al Atlético de Madrid por su traspaso 80 millones de euros, en una suma bastante importante que lo metieron a esta lista de los canteranos mejores vendidos de la historia. En el cuarto puesto tenemos al arquero más caro de la historia, el español Kepa Arrizabalaga. Con tan solo 10 años ingresó a la cantera del Athletic de Bilbao, donde fue ascendiendo en las diferentes categorías juveniles y teniendo ausencias intermitentes donde se probó con otros clubes. En enero del 2012, con 17 años, se fue al Baskonia, un club de tercera división del fútbol español. Un año más tarde regresó al Athletic B, donde permaneció temporada y media hasta llegar al primer equipo en julio del 2014 a sus 19 años. Sin embargo,
embargo, 6 meses después fue cedido en préstamo al Ponferradina, un club de la segunda división del fútbol español donde Kepa empezó a tener protagonismo, por lo que 6 meses después fue cedido al Real Valladolid. Finalmente, en verano del 2016, el Athletic apostó por su canterano, que ya en ese momento tenía 21 años. En aquel momento, el entrenador era Ernesto Valverde, que decidió darle oportunidad desde el inicio de esa temporada 2016-2017. Confianza que Kepa retribuyó con buenas actuaciones, lo que también le valieron para que en marzo del 2017 fuera convocado por primera vez a la selección absoluta de España por el entrenador de entonces, Julen Lopetegui. En la siguiente temporada, la 2017-2018, Kepa mantuvo un muy buen nivel con el Athletic y ya se cotizaba como uno de los mejores arqueros juveniles de Europa. En verano del 2018, Florentino Pérez cumplió su obsesión de fichar a Courtois en 35 millones de euros. El portero belga no había querido renovar con Chelsea, por lo que solo le restaba un año de contrato con el club londinense, facilitándole así la compra a la Casa Blanca. Por la salida de Courtois, Chelsea tenía que fichar un arquero de élite, y decidieron apostar por el joven español de 23 años, Kepa Arrizabalaga, convirtiéndolo en el arquero más caro de la historia, pagando al Athletic de Bilbao por su traspaso 80 millones de euros, una suma impresionante e impensada para cualquier arquero, en un hecho que generó que el Athletic se metiera en la lista de los clubes con las ventas más caras de la historia de jóvenes canteranos. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Continuamos en la tercera posición con el canterano neerlandés Matthijs de Ligt. En julio del 2009, con tan solo 10 años, ingresó a las divisiones inferiores del Ajax, donde paulatinamente avanzó por las diferentes categorías. En julio del 2014, a los 15 años, fue promovido al equipo sub-17. Un año después, con 16 años, pasó al sub-19. En julio del 2016, ingresó al Ajax B con 17 años. Y solo 4 meses después, en noviembre del 2016, fue convocado al primer equipo por el entrenador neerlandés Peter Bosz, donde ganó rápidamente protagonismo. En esa campaña 2016-2017 se ganó la titular desde mitad de temporada y fue jugador clave para el subcampeonato de Europa League que perdieron frente al Manchester United, y del subcampeonato de la Eredivisie, donde finalizaron a tan solo un punto del campeón Feyenoord. Gracias a su buen rendimiento en esa primera temporada, fue convocado en la selección absoluta de Holanda, donde también de a poco se fue ganando la titular hasta quedar al lado de Virgil van Dijk. En la temporada 2017-2018, a pesar de que De Ligt tenía tan solo 18 años, ya era titular indiscutible del Ajax, pero aquella no fue una buena temporada para el equipo. En competiciones europeas quedaron eliminados en las fases previas, tanto en la Champions League, donde fueron eliminados por el Niza, como en la Europa League, donde cayeron con el Rosenborg noruego. Y en la Liga nuevamente ocuparon la segunda posición, esta vez finalizando a 4 puntos del campeón PSV Eindhoven. Sin embargo, el gran desquite llegaría un año después, en la temporada 2018-2019. Después de 4 subcampeonatos consecutivos de liga, donde De Ligt había estado en los 2 últimos, por fin en verano del 2019 pudieron dar el grito de campeones, ocupando la primera posición con 86 puntos, aventajando en 3 al segundo, el PSV Eindhoven. Y la gran novedad estuvo en la Champions League, donde el equipo fue la gran revelación. En primera fase, ocupando la segunda posición del grupo. En octavos, eliminando de visita al vigente tricampeón consecutivo Real Madrid con un global de 5-3. En cuartos, eliminaron también a domicilio a la gran favorita al título, la Juventus, con un global de 3-2. Y en semis cayeron con Tottenham con un global igualado a 3, pero definido a favor del club inglés por mayor cantidad de goles marcados como visitante. En esa muy buena campaña, De Ligt fue uno de los jugadores más destacados y con sus escasos 19 años fue el gran líder y capitán del equipo, lo que de inmediato le hicieron ganar el interés de varios clubes, como Barcelona, donde estuvo a punto de ir, y de la Juve, club que ganó la puja y pagó al Ajax la impresionante cifra de 85.5 millones de euros, lo que le hizo ocupar la tercera posición de los canteranos más caros de la historia. En el segundo puesto tenemos a la nueva joya del Atlético de Madrid, el extremo derecho Joao Félix. Este joven jugador portugués, a diferencia de los demás de este top, fue formado en 2 canteras, convirtiéndose en un desperdicio increíble para la primera. En julio del 2012, a los 12 años, ingresó a las divisiones inferiores del Porto, donde permaneció 3 años hasta julio del 2015. Si bien en el club de los Dragones Azules estaba ascendiendo en las diferentes categorías juveniles, el equipo no le dio la suficiente atención que merecía y el propio jugador, con el consentimiento de su familia, se marchó libre al Benfica
Benfica con apenas 15 años, en un movimiento que seguramente los dirigentes del Porto lamentan en la actualidad por el alto potencial del jugador y por el no aprovechamiento del mismo. Según los encargados de la formación de Joao Félix en Porto, el jugador tenía un físico muy endeble que le haría muy difícil su adaptación al fútbol profesional, algo que fue desmentido por la muy buena evolución que tuvo el jugador. En julio del 2015 ingresó a la categoría sub-17 del Benfica y desde ese momento en adelante se fue haciendo lugar en las categorías superiores hasta llegar al primer equipo. En septiembre del 2016 con 16 años fue promovido al Benfica sub-19. En diciembre del 2017 con 18 años fue promovido al Benfica B y solo 6 meses después, en julio del 2018, fue convocado en el primer equipo por el entrenador Rui Vitória, donde tuvo su debut en Liga y en Champions en agosto del 2018. Y en abril del 2019 se convirtió en el jugador más joven de la historia de Portugal en marcar un hat-trick en competiciones europeas. Fue en la Europa League, hazaña que logró en la victoria del Benfica frente al Eintracht Frankfurt por los cuartos de final del torneo. En esa última temporada, la 2018-2019, sumando todas las competiciones, disputó 43 partidos, marcando 20 goles y haciendo 11 asistencias. Unos números bastante importantes para un joven de 19 años, por lo que fue convocado por la selección absoluta de Portugal, donde disputó la semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA, campeonato que posteriormente ganaron. Y su buen desempeño también llamó la atención de los clubes top de Europa, siendo el más interesado el Atlético de Madrid, que pagó al Benfica la escandalosa suma de 126 millones de euros, convirtiéndose en la cuarta transferencia más cara de la historia y la segunda de jugadores canteranos, solo por detrás del primer lugar de este top. Fue así como el nuevo Cristiano Ronaldo, como es conocido por su nacionalidad lusa, o el nuevo Kaká, como también es conocido por su parecido físico con el brasileño, fue uno de los canteranos que dejó bastante dinero en su club formador. Antes de continuar, te invito para que veas los otros videos similares a este, donde también analizamos temas de los mercados de fichajes, como cuáles han sido los mejores negocios de la historia, pérdidas históricas y ganancias exorbitantes, clubes que gastaron una millonada pero no tuvieron la temporada que esperaban, y este último sobre cuáles han sido los jugadores más costosos de cada país. Se los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. En la primera posición, el canterano legendario que dejó a su club formador pero con una cantidad exorbitante de dinero, Kylian Mbappé. El 1 de julio del 2015, cuando el francés tenía 16 años y jugaba en la juvenil del Mónaco, fue promovido al sub-19 del equipo, donde solo permaneció 8 meses. Debido a su gran talento y al juego mostrado, Leonardo Jardim lo ascendió al primer equipo en marzo del 2016. El estratega portugués depositó su confianza en el joven jugador y este le supo corresponder al punto de convertirse en pieza clave del esquema del equipo. Su gran temporada fue la 2016-2017, cuando el club del Principado contaba con una plantilla de élite, haciendo su mejor campaña de la historia. Ganaron la liga después de 17 años, parando la hegemonía del Paris Saint-Germain de esos últimos años, y avanzaron hasta las semifinales de la Champions League, instancia que no disputaban desde hacía 13 años. Entre los jugadores más destacados de aquel gran equipo estaba el joven de 18 años Kylian Mbappé. Teniendo en cuenta todas las competiciones que jugó el joven francés, disputó 44 partidos, marcando 26 goles y haciendo 14 asistencias. Unos números sobresalientes que le valieron el interés de los clubes top de Europa, ganando el pulso el Paris Saint-Germain, que desembolsó 180 millones de euros, una suma exorbitante que no fue de inmediato entregada al Mónaco con la intención del Paris Saint-Germain evitarse una sanción, por lo que aquella transferencia fue simulada bajo la modalidad de préstamo. De aquella forma, el Mónaco tuvo la fortuna de tener y sobre todo aprovechar el potencial de uno de los mejores canteranos de la historia, para posteriormente venderlo en el mayor negocio de la historia para un jugador juvenil. Recuerda dejarnos tu comentario acerca de cuál club eres hincha y en cuánto dinero vendieron al último canterano que salió del equipo. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Los invito para que se suscriban al canal en el botón que estás viendo en pantalla en este momento y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo este video sobre cuáles han sido los jugadores más caros de la historia de cada país. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.